Hola, bienvenidos a Más Cultura. El día de hoy vamos a tener un programa que sirve de homenaje a una de las figuras más grandes que hay en el teatro veracruzano. Seguramente ustedes ya saben que en la ciudad de Jalapa, concretamente, hay una cartelera muy amplia de cultura y esto es gracias en parte a que hay mucho teatro, hay muchos foros, muchos espacios, muchos maestros dando clase, mucha gente interesada por hacer dramaturgia, por actuar. Y si jalamos el hilo, si llegamos a la genealogía de cómo fue que todo esto empezó, hay varias personas responsables y sin duda una de ellas es nuestro homenajeado del día de hoy. Su nombre es Manuel Montoro. Él nació en España y llegó a México en 1966 y su encomienda fue muy clara. Tenía que haber teatro en la Universidad Veracruzana y a partir de ahí comenzó pues esta verdadera avalancha y además él fue maestro de muchísimas personas que actualmente ocupan un lugar central en lo que ocurre en el teatro, no solamente en Veracruz, sino en todo México. Manuel Montoro es de esa generación que pareciera que siempre estuvieron destinados a la grandeza. Desde siempre supo que era un hombre nacido para el teatro y para entregar su vida a la escena. Montoro nació en Lorca, España, en 1928 y desde muy joven encaminó sus pasos hacia la creación artística al formar parte de un grupo de intelectuales quienes nombraron su movimiento como Alforjas para la Poesía, entre cuyos miembros se encontraba Camilo José Cela y Miguel Delibes, entre otros. Desde muy joven tuvo el impulso de gritar a través de sus montajes su punto de vista de la historia. Vivió de cerca la represión franquista en España y ante su deseo de expansión intelectual decidió salir de su país y tuvo estancias destacadas en Toulouse, Bruselas y finalmente en la Sorbona. En esta última como miembro fundador y directivo de la Universidad del Teatro de las Naciones. En México encontró su país. Rodeado de su familia teatral, se enraizó en esta tierra y sus manifestaciones artísticas, con todo lo que esto conlleva. En el año de 1966, Montoro llegó a Jalapa, justo a la Universidad Veracruzana, donde sentó un precedente fundamental en la actividad del teatro universitario. Sembró desde la raíz, desde los cimientos, desde los orígenes, la necesidad y la pasión por el teatro. Los festivales universitarios simbolizaron una inagotable fuente de talentos y fueron el gran descubrimiento a la representación. Después de Montoro, la vida teatral en Jalapa jamás sería la misma. La ciudad se nutre de este arte, que entre otros la ha convertido en emblema artístico. Rodeado permanentemente de grandes talentos como él, tuvo el privilegio de compartir con grandes personajes como Beckett, Camilo José Cela, Rosario Castellanos, García Márquez, José Emilio Pacheco, Guillermina Bravo, entre muchos inmortales artísticos. Quien lo conoce habla de un gran maestro, uno que ha sido reconocido con los más importantes galardones de teatro y nombrado por la Universidad Veracruzana como maestro honoris causa. Manuel Montoro es un hombre que ha esculcado los recovecos de la creación histriónica desde una propia experiencia actoral, hasta la dirección acabada y minuciosa de un artífice cuyo único interés es explorar la naturaleza humana y expresar todo aquello que lo apasiona. Tenían necesidad, la persona que estaba aquí en teatro, Marco Antonio Montero, que fue un agente que después pasó a ser un gran amigo mío. Él dejaba Jalapa, se iba a ir al Distrito Federal y necesitaban a alguien. Entonces pensaron que en la Universidad del Teatro de las Naciones en París podría haber algún maestro que quisiera aceptar la invitación de la Universidad Veracruzana. Yo tuve que reflexionar si dejaba 10 años de trabajo en París ya como director teatral, pero había sido también uno de los fundadores de la Universidad del Teatro de las Naciones. Entonces, pues lo pensé, tenía como un deseo de descubrir América Latina y sobre todo México, del que tenía las mejores referencias, y en Veracruz, pues un ambiente cultural ya preparado, etcétera, y no me equivoqué en la elección. Y bueno, pues de pronto poco a poco fui
adoptando a este país como mío. Llegué acá, estrené Mariana Pineda, traje a la protagonista, Ana Ofelia Murguía. Tuve la suerte de encontrar para el actor joven de la obra a Francisco Beberido. Paco Beberido es el que yo hubiera querido más tarde llevarlo a México, incluirlo en mi grupo de actores elegidos. No, él está muy fijo aquí en Jalapa y aquí se ha podido realizar, pero tengo por él un afecto y una admiración muy grande. Yo llevaba varias semanas de espectáculo de Mariana Pineda, luego sin presupuestos, porque ya empecé a encontrar el problema de los famosos presupuestos, entonces pues reduje el grupo de actores que quiso quedarse conmigo aquí, entre ellos María Rojo. Hicimos una serie de obras, entre ellas La Posadera de Goldoni, El Zoológico de Cristal de Tennessee Williams. Entonces soy muy observador, quiero saber qué público tengo, quién viene, y me fui dando cuenta que no había nunca un solo joven, no habían universitarios. Entonces un día, desde que llegué, por supuesto, empecé la colaboración con Guillermo Barclay. Yo ya conocí algunos de sus trabajos hechos en la Universidad del Teatro de las Naciones, porque él vino como cursillista allá. Giré a las facultades, a todas las facultades de Jalapa, envié un oficio diciendo a cada uno de los directores de las facultades: me permito, a través de este oficio, ofrecerles una autoinvitación de ustedes para ofrecerles una conferencia magistral en cada una de las universidades. Y esto es con el fin de que el teatro entre a la Universidad Veracruzana por la puerta grande. Y durante 2 semanas fui de facultad en facultad, diciéndole lo que significaba el teatro como una inyección cultural a la actividad de los universitarios. Entonces, al final de la conferencia magistral, les decía yo que habría una oportunidad de que cada facultad tuviera un grupo de teatro y que sería muy interesante, que yo me encargaría de formar un director y los actores para cada obra que hicieran, y que el escenógrafo Guillermo Barclay, que él se encargaría de formar gentes universitarios en la Facultad de Artes Plásticas y de Arquitectura para formar escenógrafos y vestuaristas. Entonces así surgió esto y lo aceptaron con un cierto entusiasmo por mí inesperado, porque no sabía la reacción que iba a haber, pero sí, se fue formando un grupo en cada una de las facultades. Ahí me dediqué después como 2 meses y medio, a formar a los muchachos en unas clases diarias conjuntas de todos los universitarios. Y ya sabía yo por qué era esto. Yo iba encaminado a hacer unos festivales de teatro. Estamos hablando acerca de la importancia de la presencia de Manuel Montoro aquí en el estado de Veracruz para el teatro. Fácilmente podemos identificar un antes y un después, porque piensen cuántas obras pudo haber habido en 1966, digamos, al año. Por supuesto que las había, aunque no estuviera detrás de ellas la Universidad Veracruzana. Ya hemos escuchado de ello con el maestro Francisco Beberido. Pero piensen en 50 años después, muchísimos de estos 50 años de trayectoria para el maestro Montoro, y cuántos cientos de representaciones hay solamente en la ciudad de Jalapa, cuántas decenas de foros. Lo que comenzó Montoro como algo institucional, como la compañía que iba a hacer la cereza del pastel de este proyecto tan grande que es la Universidad Veracruzana, ahora como lo vemos en manos de particulares, de gente que a lo mejor no tiene todo el apoyo institucional, pero sin duda tiene todo el entusiasmo, la preparación y sobre todo la pasión para presentarse de forma independiente a cualquier festival que organice la Universidad Veracruzana. Incluso se generan premios como el Teatro a la Alacena,
Hay compañías de teatro y espacios que sobreviven gracias a que en estos 50 años se ha creado un público que paga por ver teatro y es una huella que no ha dejado de crecer, y todo esto podemos rastrearlo sin duda a la llegada de Manuel Montoro aquí a Jalapa. La llegada de Manuel Montoro a Jalapa ocurrió por el montaje de la obra de Federico García Lorca, Mariana Pineda, una puesta en escena que el director español dedicaba con agradecimiento a la institución que le brindaba cobijo, la Universidad Veracruzana. En esta obra, el papel estelar lo haría una joven, Ana Ofelia Murguía, acompañada por Juan Allende, Manuel Fierro, Guadalupe Valderas y una noble pareja de actores, María Rojo y Francisco Beberido. Fue el inicio del trabajo de Montoro en Jalapa, siempre haciendo pareja con el arquitecto Guillermo Barclay, una dupla que era garantía de calidad escénica. Después, siguieron en esta primera etapa La Posadera de Carlo Goldoni, El Zoológico de Cristal de Tennessee Williams y El Triciclo de Fernando Arrabal. En cada puesta en escena era evidente la atención que ponía la lectura de los actores, la precisión gestual y física en el escenario, los matices que cada texto exigía. En resumen, el conocimiento del subtexto por parte de los actores era indispensable en sus trabajos. Todos estos detalles serían distintivos durante su paso por la Orteuf. Montoro, pues, es el artífice del desarrollo del teatro dentro de la Universidad Veracruzana. Además, su brillante trabajo ha rebasado los límites de los campus universitarios para extenderse por todo el estado y el país. Manuel Montoro no apaga su voz. Continúa latiendo dentro de la actividad teatral como el incansable buscador del equilibrio y la profundidad, de ese hurgar en el misterio del drama, que en el escenario es vida, fantasía y realidad. Hicimos 4 festivales. El primero fue en 67. Acudieron 9 grupos. El 68, por las razones que ya conocemos, no hubo festival. El segundo en 69, el tercero 70 y cuarto el 71. Fueron los 4 festivales que nosotros hicimos, en el que participaron pues como 300 universitarios. 57 obras que nosotros les dábamos a elegir y con un resultado verdaderamente impresionante. Ahí nace todo lo que hoy día es el teatro en la Universidad Veracruzana. No había nada. Pero después que terminan los festivales ya empiezan a producirse grupos independientes que empiezan a hacer teatro en Jalapa, aquí y allá, después de los festivales. El éxito de Mariana Pineda tuvo mucha repercusión en el DF. Entonces había en aquella época un gran hombre de teatro que se llamaba Héctor Azar, y desde entonces empezó a invitarme al DF, porque después del cuarto festival se dieron problemas de presupuestos y eso, y decidimos irnos un tiempo al Distrito Federal. Y cuando Roberto supo que teníamos ensayando una obra pero que no había productor todavía, nos llamó y dijo, ya dejen de tonterías, vénganse para acá y reintégrense de nuevo a la Universidad Veracruzana, va a producir esa obra que están preparando. Esa obra era Los emigrados del autor polaco Sławomir Mrożek. Entonces, pues rentamos el Teatrito Milán, que estaba abandonado. El Teatro Milán fue varios años en que pusimos el teatro de la universidad en primer plano en el Distrito Federal. Y venían no solamente nuestras obras, sino que venían muchos grupos de Jalapa. Cuando yo no tenía obra, venían a presentarse todos los grupos de teatro y de música, de poesía también. Venían los grupos de aquí de Jalapa a presentarse en el Teatro Milán. Pero aparte de eso, han habido casos excepcionales de varias gentes con gran personalidad que han participado en el Teatro Milán. Entonces, Bessi Pecanil empezó su carrera con nosotros en el Teatro Milán. También el caso de Guadalupe Amor, poeta reconocida desde hace muchísimas décadas, publicada en la colección Austral, y el Teatro Milán le dio una oportunidad extraordinaria. Pero
La primera obra que decidí montar en el DF, no existía todavía el Teatro Milán, fue en el Teatro Orientación de la Unidad del Bosque. En ese teatro decidí montar una de las 2 obras que no había hecho en Francia, que me quedé sin hacer en París. Y entonces fue Mariana Pineda, con los resultados que ya sabemos, y para Paul Claudel, que es un autor extraordinario, importantísimo en Francia, y no tenía traducción. Después ya aquí, durante todo el tiempo que estoy en México, como un 25% de las obras que he montado son traducciones mías del francés, pero aquí no tenía ni tiempo ni nada de eso. Entonces, un día, casa de Guillermina Bravo, la coreógrafa, bailarina, con la que tuve mucha relación al principio, un día en su casa descubrí un librito que se llamaban Varias Odas de Paul Claudel. Y le dije, tomé el libro y eran traducciones bellísimas. Y le dije, ¿quién es esta traductora? Rosario Castellanos. Ella daba clases en la UNAM y nos dijo que saliendo de la clase de la UNAM nos podríamos ver en el Café de las Américas. Le dije de qué se trataba y me dijo, Manuel, pues yo encantada porque sí, tengo mucha admiración por Claudel, pero tendrías que trabajar conmigo. Yo te enseño lo que voy haciendo y tú me corriges lo que te parezca que tiene otra significación, etcétera. Entonces trabajé con Rosario Castellanos como 1 mes y medio, 2 meses, todas las tardes en su casa. Yo le daba las correcciones que quería y al día siguiente ella ya tenía otra escena. Entonces, con esa fue la primera obra que monté en México, con traducción de Rosario Castellanos, que por cierto, esa traducción aquí la tengo guardada sin editar todavía. No la he propuesto, tengo que decirlo, no la he propuesto todavía, pero espero que la universidad o cualquier editorial se interese por un texto de Rosario Castellanos. Ya escuchamos un poco acerca de cómo el maestro Manuel Montoro tuvo un interés por el teatro en el extranjero, en España, y cómo fue que llegó a viajar por otros lugares de Europa con esta encomienda. Ahora vamos a ver un poco acerca de cuál fue su huella, quizá la más grande que dejó en el estado de Veracruz, que es la formación de la Orteub. Muchas han sido las aportaciones que la Orteub ha hecho no solo a la comunidad de la Universidad Veracruzana, sino a la sociedad veracruzana, consolidándose como semillero de actores desde la creación de los talleres libres de actuación, fortalecidos a partir del éxito que tuvo el Festival de Teatro Universitario, ideado durante la rectoría de Roberto Bravo Garzón. Punto de reunión entre la comunidad teatral veracruzana desde su nacimiento. La Orteub ha sido dirigida por los mejores directores residentes en nuestro país. Indispensable mencionar en este contexto a Manuel Montoro, quien fue puntual en su creación y desarrollo posterior. La Orteub es invitado año con año a la Muestra Nacional de Teatro. Ha participado también en festivales a nivel internacional en San Francisco, California, El Chamizal, Texas, San José, Costa Rica, Manizales, Colombia, entre otros. No ha rehuido a su papel crítico de la sociedad mexicana, montando obras que rescatan con fidelidad la realidad nacional. Basta mencionar Los signos del zodiaco de Sergio Magaña, Rosalba y los llaveros de Emilio Carballido, Cúcara y Mácara de Óscar Liera, La Virgen Loca de Osmé Israel, El atentado de Jorge Ibargüengoitia, por mencionar solo algunos. Igualmente, ha contribuido al conocimiento de las grandes obras de teatro universal, con montajes como Hamlet y Macbeth de William Shakespeare, Los bajos fondos de Máximo Gorki, Las brujas de Salem de Arthur Miller, entre muchas otras. Digno de mención su último montaje, El puro lugar, realizado en colaboración con la compañía Línea de Sombra de Jorge Vargas, que ha generado reconocimiento a nivel nacional por su novedosa forma de abordar la problemática social de una ciudad, promoviendo la participación y reflexión en la sociedad jalapeña.
De esta forma, la Orteuf refrenda su importancia, promoviendo a través de sus montajes no solo el arte teatral, sino la conciencia crítica, la creación de nuevos públicos al presentarse en los diferentes campus de la Universidad Veracruzana en todo el estado, y siendo punta de lanza en la vanguardia teatral de nuestro país. Yo no he seguido nunca técnicas antiguas, ni de Stanislavski, ni Meyerhold, no. Yo lo que tengo que decir es lo que tengo que decir, y definirme sería muy difícil. Soy un director muy exigente conmigo mismo. Es decir, el teatro lo considero obra de arte. Yo soy director de autor. Cuando yo elijo una obra es porque me apasiona y porque es un autor que me interesa mucho. Entonces me pego a ese autor. Luego me dicen algunos críticos, no, Montoro es muy respetuoso de los autores. Y no es cierto, yo nunca he tenido respeto por un autor. No, pues es lo mismo que un acto de amor se hiciera con respeto, eso no es posible, ¿no? Entonces, es solamente que si se interesa una obra es porque me apasiona y que creo que es el tipo de obra que a mí me importa para trabajarla. Luego hago un script mío en el que voy traduciendo los movimientos y todo eso, y trabajo una obra como unos 3 meses aproximadamente. Después que ya le he dicho al escenógrafo, a Barclay, qué es lo que necesito, él me hace una maqueta y sobre la maqueta, con la maqueta delante, yo voy construyendo mi libreto. El teatro está en crisis, siempre ha estado en crisis el teatro, porque no hay presupuesto, porque no hay actores, pero yo sí he ido consiguiendo siempre reunirme de los actores que yo he creído más inteligentes, más valiosos. Sí. En 1960 y algo estrené la última obra de Harold Pinter. Harold Pinter llegó a ser en ese momento el autor europeo más importante y se había hecho con mucho éxito en París y con mucho éxito en Nueva York. Con José Emilio Pacheco, que me unió una amistad, colaboración muy entrañable, le pedí la versión de Viejos Tiempos y eso fue impresionante. Con Viejos Tiempos, 3 actores nada más, Ana Ofelia Murguía, Mabel Martín y Claudio Obregón. Con esa obra fue como, pues lo diría sin pretensiones de ninguna clase, pero sí fue como un parteaguas en el teatro. Fue algo diferente que no se había hecho. Todavía habían actrices como Patricia Reyes Espíndola, por ejemplo, que todavía me confiesa que por Viejos Tiempos decidió ya hacer la carrera de teatro, y así muchas actrices y actores jóvenes de esa época que vieron Viejos Tiempos en la versión de Pacheco, escenografía de Billy, en la Unidad del Bosque. Fue un montaje muy importante. En una ocasión, un periodista me preguntó, ¿cómo se definiría usted, maestro? ¿Cómo se definiría? Y la pregunta no me gustó mucho porque no tenía significado. Y le dije, pues soy un hombre de lucha. No, pero como director le he dicho a usted que soy un hombre de lucha. Y luego, poco a poco, a través de la conversación, fue comprendiendo por qué era la lucha, que hasta la fecha no dejó de darla. Ya llegamos al final de este programa. Espero que hayan notado cómo en Más Cultura siempre les traemos ya sea a grandes maestros del teatro, también a jóvenes que están muy entusiasmados y que tienen a toda su carrera por delante. Todo esto con el fin de que nosotros hablemos un poquito más, con más confianza del lenguaje del teatro, que quizá nos pueda parecer muy complicado, pero poco a poco lo vamos volviendo más simple, más disfrutable
y ahora también ojalá hayan encontrado pues esta sorpresa, este lujo que nos dimos aquí en RTV de traerles un ratito con el maestro Manuel Montoro, porque es una persona de gran relevancia no solamente para la historia del teatro en Jalapa y en el estado y también en nuestro país, sino porque es una persona relevante en la historia del teatro. Él ha tenido oportunidad de trabajar con los grandes, como ya nos los mencionó, y bueno, la verdad es que fue un lujo para nosotros aquí en Más Cultura. Nosotros nos vemos la próxima.